Somos el grupo número 2 de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil, Departamento Académico de Construcción, del curso de Tecnología de la Construcción 1. Y en esta ocasión vamos a presentar nuestros trabajos coordinados, pues, de prevención de desastres por inundación. Nosotros nos hemos basado en la obra que su nombre es Creación de defensas ribereñas sin pensamiento de zonas vulnerables en el margen derecho del río Tubamba en la localidad de Pazul, distrito de Magdalena, provincia de Chachapoyas, Amazonas. La localización de la zona del proyecto, como podemos ver acá, se encuentra en el distrito de Magdalena, que acá vemos coordenadas, ¿no? En la localidad de Pazul. Eh, Descripción del proyecto. Este proyecto prácticamente se realizó debido a el fenómeno del niño que ocurrió en el 2017 y tras la afectación de 60 familias y pérdidas agrícolas y pérdidas de las personas. Y por esta razón fue que decidimos elegir este proyecto. Las alternativas de solución a estos proyectos fueron encauzamiento del río Tubamba con la creación de una defensa ribereña con gaviones de malla hexagonales galvanizado. Y la segunda alternativa de la solución fue encauzamiento del río Utubamba de Magdalena, creación de defensa ribereña con mampostería de concreto. El tipo de contrato de esta obra es bueno, se determinó por el sistema de precios unitarios asociado a la municipalidad de Magdalena en la provincia de Chachapoyas, Distrito de Amazonas. El presupuesto general. En el presupuesto general, en la alternativa 1, tenemos acá el monto total de inversión, donde obras provisionales vendrían a ser todas aquellas obras que son antes de la realización de la obra, ¿no? Donde ahí incluye prácticamente el campamento provisional que se realizó, cartel de obra, equipos de seguridad y también incluye lo que es la descalmatación del río antes de su realización de obras hidráulicas, ¿no? Para la construcción de defensas ribereñas. Y acá está también el cuadro donde se resume el monto de inversión en la alternativa 2. Buenas noches, ingeniero Cabrera. Muy bien. Nosotros vamos a exponer sobre la defensa ribereña. En este caso me toca a mí personal de ejecución de la obra. En el personal de ejecución de la obra va a estar, bueno, el que está al mando, el gestor de proyectos. El gestor de proyectos es el que está planificando, coordinando todo lo que tiene que ver acerca de la construcción de la defensa ribereña con aviones. Va a ser el que está, por ejemplo, los ingenieros civiles, los topógrafos, todos van a coordinar con el ingeniero que está al mando. También vamos a tener los ingenieros civiles y ambientales, que ellos se van a encargar del diseño y evaluar los riesgos que pueden ocurrir, la gestión de riesgos y tratar de mejorar eso, ¿no? Por ejemplo, en la defensa ribereña que nosotros tuvimos, que fue la de Tubamba, uno de las pequeñas de desastres que no lograron ver fueron primero, sobre las canaletas. Como pueden ver acá las canaletas, eh, las canaletas en el diseño, en el proyecto tal cual no están, pero gracias a todo lo que hemos aprendido, eh, nos damos cuenta que es muy importante tener unas canaletas y más cuando es una zona lluviosa como la selva. Bueno, muy bien. Todos saben que la selva es una zona en la que llueve muy fuerte y para que la defensa ribereña dure más tiempo y sea más óptima, es necesario que pongamos dos canaletas para que estén más o menos empinadas así como una V ligeramente, para que el agua se pose por ahí y y caiga hacia unos tubos por acá que va a haber tipo una compuerta donde va a caer y por estos tubitos que más o menos aproximadamente es bueno colocarlos cada aproximadamente 20 metros, pueda salir el agua hacia el río para que no se acumule. Y bueno,
Siguiendo acá con los obreros que van a hacer lo que hagan las tareas de construcción, práctica, mantenimiento, los topógrafos que van a estar diseñando adecuadamente, van a hacer el trash replateo de la zona antes de diseñarla. Luego también van a estar los ingenieros hidráulicos que van a diseñar toda la defensa ribereña, la parte hidráulica, ¿no? También un ingeniero geológico para que vea el área de la geología, la tierra, si está hecha para la construcción o si no. Como podemos ver, ¿no? Hay a veces que en las obras eh, la construyen sin contratar a un ingeniero geológico, geólogo, ¿no? Porque piensan que ya no es necesario, pero como en una visita que nos fuimos a Shanghái cuando se cayeron las viviendas, nos dimos cuenta que es muy importante eso, porque si no revisamos eso, podrían ocurrir desastres que no queremos, ¿no es cierto? Nosotros como ingenieros civiles tenemos que tomar en cuenta eso y tratar de estar 100% seguros para no tener desastres, ¿no? Porque nosotros prevenimos desastres, una gestión de riesgo. Muy bien. Materiales acá se utilizan en las materias para defensa ribereña. Al principio pudimos pensar que tal vez se utilizaba geotextil, pero en realidad se utiliza geomalla. ¿Por qué geomalla? Porque estamos en la selva, ¿no? Va a haber unas fuertes lluvias y la geomalla sería mejor en estos casos. La malla de acero carbonizado, malla hexagonal también puede ser, ¿no? Como pueden ver acá, es una malla hexagonal que se utiliza para la construcción de los aviones. Muy bien. También se utiliza la caja de gavión galvanizado. Y es muy bueno que podamos reforzarlo incluso, porque todos sabemos muy bien que como llueve mucho, podría ocurrir o podría estar ¿cómo se dice? Muy cerca de recibir muchos daños. Y sin un refuerzo, eh, se podría destruir todo el gavión, ¿no? Muy bien. También querías decirle sobre que otra defensa de la construcción acá podría ser las caídas, para que, para que al momento de que el agua choque, esas caídas amortigüen el flujo del agua. Es como que choca, pum, y otra vez va despacito. Y eso podría hacer que la defensa ribereña dure mucho más tiempo. Muchas gracias, mi compañero va a Buenas, soy el estudiante Esteban Laura Jonathan Jean-Pierre. En este momento, en esta ocasión me toca exponer la parte de maquinarias y equipos. Y en cuanto a los equipos, presente en la obra, vendría a ser la excavadora, que vendría a ser una maquinaria pesada diseñada para excavar o mover grandes cantidades de tierra u otros materiales en la construcción, minería, demolición, todo eso. Y para este caso, las excavadoras también, como ustedes saben, pueden tener diferentes tipos de tamaño, capacidad de carga y existen varios tipos especializados para tareas específicas como la demolición, excavación de zanjas, dragado y entre otros. En este caso viene a prestar uno de la marca Caterpillar de modelo 325BL de potencia 168 HP con un peso de 29,85 toneladas y con una cantidad de unidades de 10. Ya, y en cuanto al rendimiento, ahí podemos ver la fórmula para obtener el rendimiento de la maquinaria la- de la excavadora. Rendimiento viene a darnos de 1.17, 117.4 y el costo de 322,05 dólares por metro cúbico. Los precios unitarios vendrían a ser. En cuanto al bulldozer, es una maquinaria pesada de construcción con una gran hoja metálica en la parte delantera que se utiliza para mover grandes cantidades de tierra, rocas u otros materiales, más que nada movimiento de tierra. Los bulldozers son como utilizados para movimiento de tierra, nivelar terrenos, construir caminos, carreteras, remover escombros y preparar el terreno para la construcción. Y en este caso pues, tenemos un tractor de cadenas D6, DCXC
con las dimensiones de 5.5 metros de hoja, con 3.3 metros máximo de ancho y 3.2 metros de alto. Y el peso dice 22.130 kilogramos en funcionamiento y 54 kilos por cada presión sobre el terreno. La oruga viene a estar 42 secciones con 8 ríos diferentes y la hoja viene a tener una capacidad de 5.7 metros cúbicos con un ángulo vertical máximo de 25 grados, con una potencia de 187 kilowatts. Ya. Y como se puede ver el rendimiento, de hacer la fórmula y en base a eso obtenemos un rendimiento de 97.83 y unos costos de 452.31 dólares por metro cúbico, precios unitarios. Y la siguiente maquinaria que venimos a presentar viene a ser el camión de volquete. Y en este caso es un vehículo utilizado más para transporte de materiales, tanto de tierra, arena, grava, rocas, escombros. Su característica es que tiene una caja abundante que puede descargar una larga cantidad de materiales rápidamente en un determinado punto. Ya. Y generalmente se utilizan en las obras de construcción, minería, agricultura y en otros sectores que más que nada requieran transporte de gran cantidad de material. Y en este caso venimos a ver un modelo Sinox Truck CDW 3168 con unas dimensiones de 9.4 metros de largo, ancho de 3.8 metros y alto de 4.5 metros. La capacidad a ras de borde es de 10 metros cúbicos. Un peso en el vacío vendría a 73.400 kilogramos y con esta carga máximo 69.900 kilogramos. Con un sistema hidráulico con cilindro elevador que permite la descarga de material. Con una potencia de 386 kilowatts y 518 HP. Y en cuanto al rendimiento, voy a hacer la fórmula de abajo que viene dando unos 32.34 metros cúbicos por hora. Y en cuanto a los costos, nos van dando 144 dólares por metro cúbico, precio unitario. Y la siguiente maquinaria viene a ser el cargador frontal. Es una maquinaria que es utilizada en construcción, minería y es muy similar a retroexcavadores, sí. Pero en su lugar de tener un brazo de excavador en la parte, pero en su lugar de tener un brazo excavador en la parte trasera, tiene una cuchara grande en la parte frontal que se utiliza para cargar todo el material a al volquete, donde se va a permitir el transporte de grandes cantidades, de tierra, grava. El cargador frontal también a veces se utiliza para nivelar los terrenos y escarbar zanjas profundas. Comúnmente utilizado en la construcción de carreteras, la minería, edificios y más que nada en proyectos de infraestructura en general. La marca debería ser Komatsu, un modelo WA 420 y una potencia de 217 HP con un peso de 19.62 toneladas y con una cantidad de unidades de 3. Y el rendimiento vendría a darnos 111.34 metros cúbicos por hora y los costos vendrían a darnos 211.86 dólares por metro cúbico. La, la siguiente maquinaria vendría a ser la motoniveladora. Es una maquinaria pesada utilizada en construcción y mantenimiento de carreteras, pistas de aterrizaje, plataformas y entre otros. Su función principal es nivelar terrenos, superficies, eliminando irregularidades y desniveles del suelo. Está compuesta por una hoja niveladora en la parte frontal
que permite el desplazamiento y ajuste de altura. Además cuenta con una cabina desde donde el operador controla y maneja la maquinaria. Las montañas son fundamentales en la construcción de carreteras y otras infraestructuras, ya que permite nivelar y compactar el terreno para obtener una superficie uniforme y segura. Y el modelo que se presenta es de ser el Caterpillar 140H con una dimensión de 2.5 metros de alto, 3.1 metros y un largo de 10 metros de, la, de ancho, no sé, de 1 metro de ancho. La tracción de esa trasera, disculpe y el peso de la máquina es 14.7 toneladas con una potencia de 153 kilowatts. Eficiencia, la eficiencia vendría a alrededor de 2000 metros cuadrados por hora por una pasada longitudinal. Un rendimiento de 2368. Bueno, eso debe ser, ¿no? De conformidad en un rendimiento de 23.600, 2368.42 metros cúbicos por hora ese rendimiento. Disculpe con lo anterior, me confundí. Con un costo de la maquinaria en sí, un costo de 310.000 soles, 310.000 soles, dólares, con un costo de 310.000, sí. Ya, y la siguiente maquinaria de hacer la dragalina, que es una maquinaria pesada utilizado en trabajos de minería, construcción, y se trata de una excavadora gigante que se utiliza para mover grandes cantidades de tierra, roca o mineral. La dragalina cuenta con una gran cuchara en la parte frontal que le permite contener varias toneladas de material y que se utiliza para excavar y cargar camiones. Y además cuenta con un sistema de orugas que le permite moverse en terrenos complicados y una gran altura que te permite trabajar en zonas de excavaciones profundas. El modelo presente debería ser el 8200 HCPC con la capacidad de cucharón de entre 76 y 116 metros cúbicos. No, y el- y la longitud de pluma es 109.7, entre esos rangos, 109.7 y 132.5 metros. Y el peso del trabajo oscila entre 5.8 y 7.5 millones de kilogramos. Ya, ahora pues vamos a seguir con cuanto a los equipos de maquinaria menores. En caso de las maquinarias menores, tenemos presentes a dos máquinas en sí principales, que vendría a ser el rodillo compactador y la retroexcavadora. Y en cuanto al rodillo compactador, venimos a ver que es un modelo CS54B Caterpillar con altura de 2.3 metros, con un peso de 10.55 kilogramos. Kilogramos. Ah, ya, cumple por la equivocación. Con un ancho de rodillo de 2.13 metros y con una longitud de transporte de 5.85 metros. En cuanto al peso es 10.55 toneladas, no es kilogramos. Con una carga lineal estática de 27.1 kilogramos por centímetro. Ya. Y como se sabe, esta es una máquina que usualmente es utilizada para compactar y nivelar superficie en la tierra, asfaltos u otro material de construcción. Está equipado con uno o varios rodeos metálicos que giran en la superficie para presionar y compactar el material debajo de ellos. Eso es lo que permite crear superficies planas y uniformes. El rodeo compactador se utiliza comúnmente en proyectos de construcción de carreteras, puentes, aeropuertos y en la construcción de edificios u otras estructuras.
Y en la siguiente maquinaria va a decir la retroexcavadora, que vendría a ser un modelo Caterpillar 420 F2 con unas dimensiones de 7,73 toneladas y una capacidad de cuchara de 0,76 metros cúbicos. Un sistema hidráulico articulado con una cucharón de capacidad de entre 2,7 a 3 metros cúbicos y una altura de 5,6 metros a la articulación. Una potencia de 162 y 217 HP con un rendimiento de 60 metros cúbicos por hora. Ya. Y la excavadora es que se utiliza comúnmente en construcción y excavaciones grandes y tiene una pala frontal que le permite escarbar y mover de tierra y una excavadora trasera para cavar y extraer material. Y vendría a ser comúnmente utilizada en proyectos de construcción de carreteras, obras de construcción y proyectos de infraestructura urbana. La excavadora puede ser operada por un operador y puede ser equipada con diferentes tipos de herramientas para adaptarse a diferentes tareas o terrenos. Ahí tenemos la fórmula de rendimiento de la excavadora en metros cúbicos por hora. El rendimiento en este caso vendría a unos 60 metros cúbicos por hora con un costo de 84,33 dólares por metro cúbico precio unitario. Y para lo siguiente vendría a ser la seguridad presente en la obra. La seguridad presente en la obra vendría a ser los equipos de seguridad o de salud de los trabajadores que no hayan podido, que no hayan podido eliminarse o controlarse convenientemente por medios técnicos de protección colectiva o medidas o métodos de procedimientos de organización del trabajo. En esos casos son donde se debe utilizar. Los EPPs deben proporcionar una protección eficaz a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar o suponer por los mismos riesgos adicionados ni molestias innecesarias. En tal sentido, deben responder, o sea, los equipos a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Se debe tener en cuenta las condiciones autónomas, fisiológicas o estado de salud del trabajador y debe adecuarse al portador tras ajustes necesarios. Los cascos, siguiendo la norma G050, todo casco de protección para la cabeza debe estar constituido por un casquete de protección, un medio de sesión de energía dentro de este tapice, que debe ser medios para permitir la ventilación y transpiración necesaria durante el uso del casco, un sistema de ajuste y un sistema para utilidad de accesorios. La, de preferencia, los cascos también vienen de colores y recomendado vendría a ser que para el personal de línea al mando vendría a ser de color blanco, para el jefe de grupo de color amarillo, para los operarios de color rojo, para los ayudantes de color anaranjado, para los visitantes de color verde. Y el calzado de seguridad, de ser las botas que están viendo en la imagen, que están diseñadas específicamente para proteger los pies de los trabajadores en diferentes tipos de industrias o entornos laborales. Ahí se puede ver claramente cómo lo protege el clavo. Y el calzado de seguridad también puede tener, pues debe tener, suelas antideslizantes diseñadas para proporcionar un mejor agarre en superficies regularizas y húmedas. Puede tener una construcción resistente al agua para proteger los pies de la humedad y otros líquidos. En general, está diseñado para proteger a los trabajadores en accidentes y lesiones en el lugar de trabajo. Disponible en diferentes tipos de estilos y para adaptarse a las condiciones necesarias. El protector de oído eh, es un dispositivo que se utiliza para reducir los niveles de ruido que llegan redundantemente al oído, y estos dispositivos se colocan en un canal auditivo que se utiliza para proteger los oídos de los efectos nocivos del ruido excesivo. También siguiendo la norma G050. O puede ver en la G también, ahí está un ejemplo de unos cascos para proteger el ruido. La lentilla mascarilla de seguridad vendría a ser los equipos necesarios para protector personal diseñados para proteger a los ojos y la cara de trabajadores en diferentes tipos de entornos laborales. Los lentes de seguridad son diseñados para proteger los ojos de los trabajadores de objetos que puedan volar, fragmentos, chispas, polvos o
radiación, entre otros. En cambio, las mascarillas de seguridad están diseñadas para proteger la boca y la nariz de los trabajadores en cuanto a la inhalación de polvo, humo, vapores u otros contaminantes. Y la charla de civilización vendría a ser más que nada sesiones informativas que se realizan con el objetivo de crear conciencia entre los trabajadores sobre temas específicos relacionados con la seguridad, la salud y el bienestar en el lugar de trabajo. Estas charlas pueden cubrir una amplia variedad de temas, como por ejemplo el uso adecuado de equipos de limpieza en el lugar de trabajo, cuidado de salud mental y entre otros temas. Y el principal objetivo de esta charla vendría a ser la sensibilización y fomentar una cultura de prevención y seguridad en el lugar de trabajo. En cambio, la capacitación de las cuadrillas de emergencia vendría a ser una reunión organizada por un supervisor o gerente en la que se brinda información y se instruye al personal sobre un tema específico relacionado con su trabajo. Estas charlas pueden ser parte de un programa de capacitación más amplio. Y el objetivo de estas charlas vendría a ser instruir ah, y asegurarse de que los empleados comprendan los procedimientos, las políticas y los estándares de seguridad necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva y segura. Estas charlas de instrucción también pueden ser utilizadas para motivar a los empleados, compartir objetos y proporcionar retroalimentación sobre el desempeño del equipo. Y con eso terminaría mi parte. Muchas gracias. Continuando con la exposición, llegamos a la parte del medio ambiente, donde se van a destacar aspectos que ya se consideraron o se pueden llegar a considerar al momento de ejecutar la obra. Primero tenemos las áreas naturales y especies protegidas. Pues como sabemos, el río de Cobamba alberga valiosas áreas verdes y es hogar de diversas especies. Durante la construcción de la obra de defensa ribereña, pues se deben de tomar medidas especiales para salvaguardar y preservar estos ecosistemas. Se van a realizar estudios previos para identificar las áreas sensibles si es que las hay y se planifican estrategias de trabajo que minimicen el impacto en los hábitats naturales y eviten la perturbación de las especies protegidas presentes. También tenemos los niveles de ruido, pues la maquinaria que se va a utilizar durante toda la ejecución de la obra va a generar niveles de ruido significativos. Para mitigar este impacto, se implementan medidas para controlar los niveles de ruido y reducir al mínimo las molestias para las especies silvestres locales y para las comunidades presentes cerca de la obra. Se van a establecer principalmente horarios de trabajo que limiten las actividades ruidosas en momentos esenciales para la fauna y se van a utilizar principalmente tecnologías que reducen las emisiones sonoras de las máquinas. Algo muy importante también a tener en cuenta es el regado de material extraído por excavaciones, pues durante la construcción el movimiento de material puede generar polvo que afecta la calidad de aire y puede ser perjudicial para la salud humana y el entorno. Para evitar la dispersión de polvo, se realiza el regado regular de los materiales utilizados. Esa medida consiste en humedecer los materiales de construcción para minimizar la liberación de partículas suspendidas en el aire, garantizando así una buena calidad de aire y protegiendo la salud de los trabajadores y las comunidades circundantes. Luego, continuando, tenemos con el acondicionamiento del depósito de material excedente. Pues durante la construcción de obra va a ser inevitable generar material excedente y si este mismo que se va a generar debe ser almacenado adecuadamente para evitar sobre todo la contaminación del río y mantener su flujo natural. Se va a llevar a cabo un cuidadoso acondicionamiento de este material, se van a implementar barreras físicas y sistemas de contención para asegurar principalmente que no se produzcan filtraciones o escurrimientos de este material hacia el río y pueda contaminarlo, así evitar cualquier tipo de impacto negativo en la calidad del agua y en la vida presente en esta misma. Bueno, luego tenemos sobre la limpieza general de la obra, además de la limpieza regular de los desechos que se va a llevar a cabo durante todo el transcurso, se va a llevar a cabo la limpieza general de la obra para eliminar cualquier desecho, escombros generados o material no deseado.
Este incluye la recolección y disposición adecuada de los materiales sombrantes, la limpieza de áreas de trabajo y la restauración y reacondicionamiento de las áreas naturales durante la construcción. Esta limpieza general va a contribuir a mantener un entorno adecuado, seguro y respetuoso principalmente con el medio ambiente. Bueno, luego continuamos con los caminos de acceso y desvío, pues durante la construcción de esta obra de defensa ribereña, pues va a ser necesario acceder al sitio de trabajo a través de caminos existentes o va a requerir llevar a construir nuevos caminos por donde van a transitar las máquinas, por lo que es importante llevar a cabo el arreglo de los caminos utilizados, garantizando la estabilidad donde van a estar y su transitibilidad principalmente para evitar así estar creando caminos innecesarios y usar uno fijo principalmente. Se van a realizar y al momento de dejar estos caminos ya cuando ya la obra termine o termine en cierta zona, pues se van a realizar reparaciones y mantenimientos adecuados para minimizar el impacto en la flora y la fauna local, así como asegurar el acceso seguro y eficiente para los trabajadores y los equipos utilizados a lo largo de la obra. Y bueno, sobre la limpieza de construcciones temporales, pues durante la obra se van a generar una variedad de desechos y construcciones temporales, como bien podría ser depósitos de basura, carteles de la obra misma o casetas de vigilancia. Y pues todo es fundamental llevar a cabo una limpieza constante de estos mismos y sus alrededores para recoger y gestionar adecuadamente los desechos generados. Además, también estas mismas condiciones temporales, pues son sometidas a un proceso de limpieza regular para evitar en sí acumular residuos y minimizar el impacto visual y ambiental en su entorno. Se van a implementar prácticas de gestión de residuos adecuadas, como la separación y disposición adecuada de los desechos, como el objetivo de mantener la limpieza y el orden en el área de trabajo. Y bueno, sobre las capacitaciones pues son principalmente charlas para para los pobladores que se van a ubicar cerca de la zona para que estos sepan actuar y pues al momento de que ocurra un desastre y no entren en desesperación y puedan y sobre todo disminuir las pérdidas, ya sea material o humanas. Bueno, y así llegamos a la parte de control de calidad de la obra, pues esto también va a desempeñar un papel fundamental en la implementación de los gaviones como parte de la defensa ribereña, con tal de asegurar su efectividad y durabilidad a largo plazo. Primero, el primer tema en control de calidad que vamos a usar van a ser en los materiales, pues los gaviones son estructuras conformadas por malla metálica, ¿no? Por este caso de la obra, en el reto que se utilizó para la fabricación de los aviones un acero de temple liviano, pues para garantizar su calidad se van a utilizar, estos materiales van a ofrecer una alta durabilidad y protección contra los elementos ambientales, asegurando que los aviones cumplan su función de forma efectiva a largo plazo. Sobre el diseño estructural, pues el diseño estructural de los aviones es especial para un correcto funcionamiento. Se siguen normas y estándares específicos para calcular sus dimensiones que estos van a tener, la resistencia y la estabilidad de estas mismas estructuras. Estos gaviones van a ser diseñados de manera que puedan soportar fuerzas hidráulicas, fuerzas de presión del agua y las cargas que van a tener con el suelo, garantizando así la capacidad de resistir los procesos de erosión y mantener la estabilidad de la defensa rival. Luego tenemos otro aspecto de control de calidad que van a ser la instalación de estos aviones. Esto se va a realizar por personal especializado y capacitado para esto mismo. Se lleva a cabo siguiendo las mejores prácticas y direcciones establecidas para asegurar su correcta colocación y funcionalidad. Cada avión va a ser colocado con precisión, asegurando una unión entre ambos adecuada y con la base del río y una distribución uniforme de las piedras o materiales en su interior. Y por último, el último aspecto que tenemos aquí en el control de calidad va a ser el de las pruebas que se van a realizar entre los aviones. Antes de que estos lleguen a su uso definitivo, se tienen que realizar obligatoriamente pruebas exhaustivas en los aviones, sobre todo para evaluar su resistencia, pruebas de comprensión, de tracción, de torsión, pruebas de estabilidad, capacidad de retención en el suelo
Estas pruebas van a incluir evaluaciones de carga, simulaciones de condiciones hidráulicas, análisis de su comportamiento frente a diversas condiciones desfavorables de carga, por lo que están hechos especialmente. De esta manera se va a garantizar que cada avión cumpla con los requisitos de calidad y sea capaz de resistir las fuerzas naturales a las que va a ser expuesto. Además, se van a llevar a cabo inspecciones regulares durante y después de la instalación de los aviones, para así ir verificando su correcta colocación, la integridad de la estructura y su capacidad para cumplir con los objetivos de la defensa ribereña. Se van a realizar mediciones de nivel de asentamiento y se monitorará el desempeño de los aviones a lo largo del tiempo, asegurando que sigan siendo efectivos para lo que están hechos, sobre todo que sean estables. En caso de detectarse problemas o deficiencias, pues se van a tener que tomar medidas necesarias para corregirlos y garantizar la calidad de todos los aviones. Esto puede incluir reparaciones, refuerzos o reemplazos de partes del mismo avión que no cumplan con los estándares que ya están establecidos. Y bueno, el control de calidad en la defensa ribereña de aviones pues va a ser fundamental para garantizar la efectividad, la durabilidad y la confiabilidad de estas estructuras. A través de una selección cuidadosa de materiales, el diseño estructural adecuado, la instalación precisa y las pruebas establecidas, podemos asegurar que estos aviones puedan cumplir de una buena manera su propósito de estabilizar las riberas del río de una manera eficiente y sostenible, que es lo que queremos principalmente. Muy buenas noches, profesor, eh, compañeros. En esta oportunidad, eh, claro, mi nombre es José Ángel Lara Cárdenas y en esta oportunidad hablaré un poco sobre la gestión de riesgos en nuestra obra. Ahora, eh, bueno, como se sabe, la gestión de riesgos es fundamental en cualquier proceso o bueno, en cualquier proyecto de construcción. Y claro, no está por demás no incluir la creación de defensas ribereñas. Entonces, estas obras están diseñadas para proteger las áreas ribereñas de la erosión y de las inundaciones, y su implementación conlleva ciertos riesgos que se deben abordar adecuadamente. Entonces, entre distintos tipos de riesgos, por ejemplo, podríamos hablar un poco sobre la identificación de riesgos, tal vez, la evaluación y priorización, planificación de medidas de mitigación, control durante la construcción, seguridad de los trabajadores y en sí, distintos tipos de aspectos, por así decirlo, que es crucial para la creación de, bueno, la construcción de una defensa ribereña tipo gavión con malla hexagonal, que es en nuestro caso, por ejemplo. Ahora, eh, en primera parte vamos a hablar sobre la determinación del riesgo. Claro, la determinación del riesgo se refiere al proceso de evaluar y analizar los diferentes factores relacionados con un evento o situación para comprender y cuantificar la probabilidad y el impacto de un evento adverso. Implica identificar los posibles riesgos, analizar su probabilidad y las consecuencias, evaluar el nivel de riesgo resultante y tomar decisiones informadas para gestionar y mitigar estos riesgos. Acá al costado se puede observar una tabla de valoración de tipos de riesgos. Tenemos el riesgo trivial, donde no se requiere acción, un riesgo tolerable, donde no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, deben tener algunas consideraciones o se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. El riesgo moderado, eh, cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas. Un riesgo importante que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Y el riesgo intolerable, que no se debe continuar ni comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos criterios para la determinación del riesgo, por así decirlo. Ahora, como se sabe, la determinación del riesgo es un proceso que implica evaluar y analizar diferentes factores para determinar la probabilidad de que ocurra un evento o el impacto que pudiera tener este en el determinado contexto. En nuestro caso, en la creación de una defensa ribereña. Ahora, eh,
Estos criterios que vamos a mencionar se utilizan de manera conjunta para determinar el nivel de riesgo asociado a un evento o a una situación particular. Y es importante destacar que los criterios y su peso relativo pueden variar según el contexto y la industria a la que se apliquen. Claro, pueden haber criterios más importantes para realizar en distintos tipos de obra. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a hablar de algunos criterios que pueden ser más importantes que en otros. Por ejemplo, no vamos a comparar la construcción de una defensa ribereña con la construcción de una casa, tal vez. Para ambos hay distintos tipos de criterios que seguir. Un, claro, eso no le quita la importancia de que no sea importante el tipo de criterio que vamos a utilizar. Al final todos los criterios son importantes, solamente que unos más que otros, dependiendo del contexto. Hay diversos tipos de metodología para nosotros utilizar estos criterios y, claro, hay análisis cualitativos, cuantitativos para realizar una evaluación más precisa del riesgo. Ahora, entre los tipos de criterio tenemos, por ejemplo, el criterio de probabilidad. La probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento adverso y se evalúa con frecuencia lo que podría ocurrir en el evento y se clasifica en categorías como baja, media o alta probabilidad. Por ejemplo, en la creación de una defensa ribereña, ¿qué tipo de probabilidad se puede dar? No sé, de que y haya un fallo en la maquinaria, los materiales con los que se vayan a rellenar los aviones de malla hexagonal no sean los adecuados, a- de que ocurra alguna inundación o algo cerca de donde se está trabajando y bueno, o sea, hay distintos tipos de probabilidades, puede pasar de todo, sinceramente. Ahora, el criterio de consecuencias. Las consecuencias se refieren al impacto que tendría un evento adverso en términos de pérdidas, daños o impacto en la seguridad. Se evalúa la magnitud de las consecuencias potenciales y se clasifica en categorías como bajo, medio, alto impacto. Entonces, por ejemplo, en las consecuencias, basando un poco de las probabilidades. Por ejemplo, basando el hecho de que el material con el que se va a rellenar la- los aviones de malla hexagonal no sea el adecuado. Por ejemplo, normalmente y generalmente los aviones, claro, se utilizan las rocas que están cerca de los ríos y normalmente algunas de las rocas que están cerca de los ríos se podría hablar un poco sobre la caliza. La caliza es una roca utilizada en la construcción de aviones. Entonces, por ejemplo, se utiliza tal vez otro tipo de roca, una roca que no sea la adecuada y qué consecuencias con eso podría traer en, no sé, por ejemplo, ya se hizo la construcción, pasa un tiempo y hay una pequeña falla en la defensa ribereña. ¿Qué tipo de consecuencia puede traer? Una consecuencia baja, media o alto impacto. Ahora, continuando con el siguiente criterio, tenemos el criterio de exposición. La exposición se refiere a la vulnerabilidad o la cantidad de personas activos o elementos expuestos al evento adverso. Se evalúa la cantidad y la importancia de elementos expuestos y se clasifican categorías como baja, media o alta exposición. Por ejemplo, en la exposición, como es una defensa ribereña para en el distrito de Magdalena, en Amazonas, por donde pasa un río de alto caudal. Por ejemplo, en exposición a quienes podríamos tener a los pueblos que se encuentran cerca de la zona, tal vez un desborde, llega al pueblo y bueno, puede pasar de lo peor. Ahora, continuando con otro tipo de criterio, tenemos el criterio de control. El control se refiere a las medidas existentes para prevenir, mitigar o gestionar el riesgo. Se evalúa la eficacia de los controles existentes y su capacidad para reducir la probabilidad o las consecuencias del evento adverso. Eh, Continuando con el siguiente criterio, tenemos el contexto en sí. El contexto influye factores externos que pueden influir con el riesgo, como el entorno social, político, económico, ambiental. Se evalúa estos factores, cómo podrían afectar a la probabilidad o las consecuencias del evento adverso. Y esto es muy interesante porque podemos ver cómo influyen los factores sociales y políticos, más sociales un poco, porque normalmente en la construcción uno se puede encontrar con cualquier cosa. Normalmente no todo es netamente construir, también debemos tener algo de tacto con las personas. Hay gente que es demasiado cerrado o gente que es demasiada, por ejemplo, no es, confía tanto en las personas que en los ingenieros normalmente. Es algo que pasa en zonas como la selva o como la sierra tal vez, y hay distintos tipos de problemas.
Así que por eso siempre nosotros como ingenieros debemos estar capacitados para saber cómo hablar y ser empáticos con las personas. Y bueno, en eso podríamos dar como ejemplo para el contexto como un factor en el entorno social. En el entorno ambiental también podremos hablar un poco, ya que como es en la selva, qué tipo de factores podrían influir. Ahora, siguiendo el siguiente criterio, tenemos de experiencia y conocimiento. La experiencia y el conocimiento previo sobre los eventos similares o riesgos relacionados son importantes para evaluar el riesgo. Se utiliza la información histórica y el expertise de expertos para comprender mejor las probabilidades y las consecuencias potenciales. Ahora, en experiencia y conocimiento, tal vez podríamos dar ejemplos, no sé, como experiencia y conocimiento previo a la zona, como para realizar un estudio de la zona, para saber dónde vamos a trabajar, qué materiales podemos utilizar, qué tipo de maquinaria puede entrar y todo eso. Se pueden trabajar, el ingeniero, nosotros como ingenieros civiles podemos trabajar de la mano con distintos tipos de trabajadores. Podríamos trabajar con un ingeniero geólogo, eh, con un ingeniero, con un ingeniero sanitario, con distintos tipos de ingenieros nosotros podemos trabajar. En sí, cada uno ya conoce más de su tema y, por ejemplo, con un geólogo tal vez podríamos hallar un poco sobre la geomorfología del lugar, qué tanto, eh, qué tanto se puede observar y qué tan recomendable es construir o no construir, por ejemplo. Ahora, entre los tipos de factores del riesgo tenemos dos tipos de factores, los desencadenantes y los condicionantes. Los desencadenantes son los factores riesgos, son aquellos elementos o situaciones que pueden dar lugar a la aparición de un riesgo o aumentar la probabilidad de que ocurra un evento adverso. Y entre los factores condicionantes eh, son aquellos elementos o circunstancias eh, que influyen en la magnitud o el impacto del riesgo, pero no necesariamente desencadenan su aparición. Estos factores pueden variar según el contexto. Tenemos ahí los factores desencadenantes de precipitación, la matriz de normalización, factores condicionantes como de lo pendiente, la matriz de normalización de pares del parámetro pendiente, la geología, también se puede observar ahí la matriz, la geomorfología, la matriz de normalización de pares de parámetros de geomorfología. Ahora, hay distintos tipos de niveles de riesgo. Por ejemplo, el nivel de riesgo social, teniendo en cuenta de consideración los elementos expuestos susceptibles, el nivel de riesgo económico y el nivel del riesgo ambiental. Claro, en cada uno mencionando su definición. Ahora, hablando por parte un poco sobre la innovación tecnológica, podríamos mencionar un poco sobre las barreras y diques inflables. Estos dispositivos se utilizan para crear barreras temporales o diques que protegen las áreas vulnerables de las inundaciones. Se pueden desplegar rápidamente en caso de emergencia y están fabricados con materiales resistentes al agua. Ahí al costado se pueden ver algunas imágenes sobre barreras y diques inflables. También podríamos hablar sobre las geomembranas. Claro, en esta parte, en el momento de la construcción de la defensa ribereña, se utilizan geomembranas. eh, que bueno, según acá se especializa en el geosistema se especializa en la fabricación e instalación de geomembranas, son materiales impermeables y se utilizan ampliamente en proyectos de ingeniería civil. Podemos hablar sobre los revestimientos impermeables, que ofrece soluciones de revestimientos que son materiales resistentes al agua que se aplican sobre superficies como paredes, pisos o techos para prevenir la infiltración de agua. Algunos materiales absorbentes al agua. Innove, que es una empresa peruana que se especializa en el desarrollo y suministro de materiales absorbentes de agua, y su enfoque principal está en la investigación y la innovación de tecnologías absorbentes. Materiales de construcción flotantes. Comadera Perú es una empresa peruana que se dedica a la fabricación y suministro de materiales de construcción flotantes, y su enfoque principal es proporcionar soluciones constructivas sostenibles, resistentes a las inundaciones. Bueno, eso sería por parte de la exposición y ahora procedería a mostrar un poco sobre la maqueta virtual. En este caso se realizó una maqueta virtual de una simulación del río Ucubamba. Claro, al no nosotros eh, residir por esa zona o no tener tampoco eh, ciertas cierta idea de cómo es la zona. Esta ha sido una maqueta eh, más o menos diseñada pensando en cómo sería, por ejemplo. Acá se puede observar el río, los gaviones, por ejemplo, el muro de contención y claro, como se mencionó también, dos tuberías primarias y dos tuberías secundarias, donde en caso haya lluvia el agua desemboque cada 20 metros
con tuberías romper presión y bueno, y caiga acá el agua de lluvia, al agua del río. Y bueno, acá se puede observar un poco sobre lo que se hizo en la realización de maqueta, mostrando acá una vista en planta, una vista tanto por dentro del río, por ejemplo, acá se pueden ver los tipos de gaviones de malla hexagonal. Claro, acá también se puede ver el diseño de roca, por ejemplo, bueno, como se mencionó antes, también podría ser una roca tipo caliza. Y bueno, acá se podría ver, por ejemplo, una vista longitudinal y acá como una vista transversal o tipo corte. Eso sería por parte de nosotros del grupo 2 sobre el proyecto Abro sobre la creación de defensas ribereñas. Y bueno, eso sería todo de mi parte y espero haya sido de su agrado toda la información brindada en este video y bueno, de parte del grupo 2, muchas gracias.